Todo comienza en 1620, cuando un grupo de personas en Inglaterra, los puritanos separatistas, decidieron que ya habían tenido suficiente de la Iglesia anglicana. Estaban cansados de ser perseguidos, no los dejaban adorar a su manera. Estos rebeldes espirituales, liderados por personajes como William Bradford, decidieron que lo mejor era huir. Ya lo habían intentado antes yéndose a Holanda, pero no les funcionó. Sus hijos empezaban a hablar holandés, se mezclaban con las costumbres locales, y eso era un drama para ellos. Así que, decidieron irse más lejos, al Nuevo Mundo, América, donde podrían empezar de cero. Aquí es donde entra en escena el Mayflower, ese barco que, créeme, no era nada cómodo. Imagina estar apretado con más de 100 personas en un barco por 66 días, en plena tormenta, comiendo comida rancia, y además, compartiendo cubículos diminutos. Lo que no muchos te cuentan es que, durante el viaje, había una constante tensión entre los puritanos, los que querían libertad religiosa, y los aventureros y comerciantes, los que solo querían hacer fortuna. Se miraban mal todo el tiempo. Si algo salía mal, cada grupo culpaba al otro. De hecho, cuentan que en una de esas tormentas, un joven llamado John Howland fue lanzado por la borda, pero milagrosamente logró aferrarse a una cuerda y fue rescatado. Imagínate el susto. Y lo curioso es que ese mismo John Howland terminaría casándose y teniendo 10 hijos, y de su linaje descienden figuras como los presidentes Franklin D. Roosevelt y George H.W. Bush. Cosas del destino. Y luego, antes de desembarcar, como las cosas ya se estaban poniendo tensas entre los grupos, decidieron firmar el Mayflower Compact, un acuerdo para evitar que el caos los destrozara antes de siquiera poner un pie en tierra. William Bradford fue uno de los que más insistió en esto. Él era un tipo listo, y sabía que si no se ponían de acuerdo, el proyecto no llegaría a ninguna parte. Imagina los gritos y discusiones en ese barco, todos cansados, hambrientos y queriendo salir de allí. Pero lo interesante viene cuando finalmente llegan a Cape Cod. No era el lugar que tenían en mente, pero no podían seguir navegando, el invierno se les venía encima. Ahí empezaron a explorar, y lo que encontraron no era precisamente lo que esperaban. Era diciembre, frío como nunca. La tierra no estaba lista para ser cultivada, no había casas, nada. Muchos no sobrevivieron el invierno. Y aquí es donde entra otro personaje fascinante, Miles Standish, el encargado de la seguridad y defensa de la colonia. Él no era puritano, pero lo llevaron para que los protegiera. Era un tipo duro, con fama de no tener miedo a nada. Se decía que se llevaba de maravilla con William Bradford, aunque siempre había un poco de tensión porque Standish era más militar y menos religioso. Pero cuando había problemas con los nativos o entre los colonos, él era el primero en actuar. Esquanto, un nativo de la tribu Pawtuxet, fue crucial para la supervivencia de los peregrinos. Y aquí viene un chisme interesante, resulta que Esquanto había sido capturado por los ingleses años antes y llevado a Europa como esclavo. Aprendió inglés, pero logró regresar a América. Sí, así como lo oyes. Cuando se encontró con los peregrinos, no solo hablaba su idioma, sino que sabía cómo sobrevivir en ese territorio. Les enseñó a plantar maíz, a pescar y a cosechar. Se dice que algunos colonos sospechaban de él al principio, imagínate. Pero al final, todos terminaron agradeciéndole por salvarles la vida. Y por supuesto, está la famosa historia del Día de Acción de Gracias en 1621. Los peregrinos, agradecidos por la cosecha y por haber sobrevivido ese primer año, organizaron una gran comida, invitando a los nativos, incluyendo al jefe Massasoit y su gente. Fueron 3 días de festín, y aunque solemos imaginarlo como una reunión de paz y amor, algunos historiadores dicen que había tensión. Al fin y al cabo, la alianza con los nativos era frágil, y ambas partes sabían que cualquier malentendido podía terminar en conflicto. Eso no lo cuentan en las historias más románticas del Día de Acción de Gracias. Por cierto, William Bradford, quien luego se convertiría en gobernador de Plymouth, escribió sobre todo esto en su famoso libro Of Plymouth Plantation, una crónica de aquellos años que nos da todos estos detalles jugosos. Y si te preguntas por qué Bradford terminó siendo gobernador, pues porque los colonos confiaban ciegamente en él. No solo era un buen líder, sino que era justo y siempre pensaba en el bien común, algo que, como podrás imaginar, no era tan fácil encontrar.
Así que, mientras la colonia de Plymouth luchaba por sobrevivir, con héroes como Bradford, Standish, Squanto, y los colonos más resistentes, en Inglaterra, el rey Jacobo y probablemente ni se enteraba de los problemas que sus antiguos súbditos enfrentaban en América. Estaba demasiado ocupado con sus propios dramas cortesanos, y, por supuesto, con su obsesión por unificar Inglaterra y Escocia. Mientras tanto, los colonos del Mayflower daban inicio a una historia que cambiaría el curso de la historia de todo un continente. Y así, entre tormentas, peleas, alianzas inesperadas y mucha fe, se escribió uno de los capítulos más emocionantes de los inicios de los Estados Unidos.